Gente linda, gente bella, buenas, buenas. Recuerden que ya estamos en la 7ª temporada. Bienvenidos. Hoy, martes 27 de enero. Hoy tenemos un invitado muy especial. Pero bueno, buenas, buenas y buenas, buenas, Miguelín. Buenas, buenas, feliz día, Pau. Qué bueno, comenzamos ya esta semana de la 7ª temporada, donde traemos como siempre muchas sorpresas. Vamos a compartir unos cafecitos cargados de muchísimas entrevistas interesantes. Como hoy, particularmente tenemos un cafecito poético, diría yo, porque recibimos al poeta Javier Gatto de Toscano, que nos va a contar todo sobre sus 5 poemarios, su presentación que tuvo ahorita en Madrid, todos sus proyectos a futuro y conocer su vida. Así que, como siempre, cafecito en mano. Quédense atentos. Les habla Miguel. Yo soy Paola y esto es Café con Acentos. Qué bien se siente recibirlos. Vamos a recibir ya a nuestro invitado del día. Vamos a ponerle cafeína a este maravilloso día. Buenos días, ya se van conectando. Lucy, buenos días. Hola, por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde cualquier parte del mundo donde se encuentren. Vamos a recibir a Javier. Sí, hoy tenemos poemas. Lucy, desayuno felices, los mejores desayunitos para dar vecinos. Sí, ¿se me oye? Javier, te vemos, pero no te escuchamos, pero no te vemos. Ah, pues no sé, a ver si ahora. Ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, vas? Javier, bienvenido, qué gusto tenerte por aquí. El gusto es mío. Qué bueno recibirte. Estábamos coordinando esta entrevista, pero bueno, lo bueno se hace esperar. Y el Diosito quería que fuera hoy, que te recibiéramos acá en Café con Acentos, tu casa. En verdad que estamos encantados de recibirte, que nos cuentes tantas cosas, tu pasión por la poesía, bueno, tu pluma, todo que nos cuentes. ¿Estás ahí? Porque creo que se congeló. Javier. A ver, desconectemos. A ver, bueno, la tecnología, esto pasa con la tecnología. Recuerden que no hay que estresarse. Sí, ya aquí estamos ya desconectados. Está todo desconectado por acá. Sí, Javier, ¿qué habrá pasado? ¿Nos escuchas? Cualquier cosa, si nos escuchas, estás congelado. Sal y vuelves a entrar. A ver si... A ver qué nos cuentes, Javier, que hace poco estuvo por acá en Madrid. Javier Gatto, conversión de la estatua de sal. Ya nos va a contar toda esa maravilla. Pero por aquí a ver qué pasó. A ver, no, de repente que se queda, se congela y... Por eso. A ver, vamos a ponerle aquí. Sí, pero que él está conectado al teléfono. Si lo llamo voy a tumbar, si es lo que él está haciendo. ¿Entiendes? Pero bueno, no te estreses. Vamos a ver, vamos a conectar aquí. Vamos a ver. Ah, llamada por acá. Okay. Sí, para decirle Y que eso se pasa. desconecta y vuelve y se conecta. A ver, ya aquí salió left. Ok. Left, ok. Ahí está. A ver, ya te vuelve a Noemi. entrar, ya nos va a contar todo. Tenemos un martes de poesía, ya saben, así que esténse atentos. Javier, sí, se quedó congelado, pero vuelve a entrar y nos vuelves a solicitar. Eso pasa a veces, la tecnología juega con nosotros. Vale, sin problema, ahora lo hago. Listo, dale, aquí te esperamos. Un abrazo, estamos al aire. Dale, chao. Javier Gatto, amigos, ya nos va a contar todo. ¿Sabes dónde está? ¿Dónde? En Sevilla. ¡Ay, qué rico! Sevilla tiene un color especial. Vamos a ver qué nos trae. Sevilla, espectacular. Sí, a ver qué nos Es trae preciosa Javier, esa que nos ciudad. cuente por allá, que debe estar más calientito que acá, pues Sevilla siempre es más caliente del sur de España, pero aquí está haciendo frío, ¿eh? Aquí está haciendo frío. Y Esta mañana lluvia. estaba Aquí tenemos a Javier. Aguacero. Vamos a recibir aquí a amigo Javier, a ver. A ver, Javier. Ajá. Hola, ¿qué tal? Ahora sí. Ahora sí te vemos y te escuchamos. Genial. ¿Cómo vas? Estaba diciendo, estás en Sevilla, ¿no? Sí, ya he vuelto a casa, a Sevilla, sí. ¿Qué tal el clima por allá? Mejor que acá, obviamente. No, porque de hecho en Sevilla está haciendo un frío terrible. De hecho, esta mañana ha habido una tormenta que te muere. Ha caído un montón de litros de agua.
y ahora ha salido el sol, pero vamos, hace mucho frío aquí en Sevilla. Yo creo que la sensación térmica es incluso más fría que la que pueda haber en Madrid, porque aquí es un frío muy húmedo. Húmedo, claro, el Ah. río está cerca, sí. Ah, bueno, entonces que está Claro. abrigado por allá, Javier, pero ese es buen momento, o sea, la lluvia y tú sabes, las tardes grises son buenas para la inspiración, dicen por ahí, ¿no? Sí, Para bueno. escribir lindos poemas. Bueno, Javier, cuéntanos por favor un poquito de tu vida. ¿Quién es Javier? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cómo llegaste a ser poeta? ¿Cómo te interesaste en esto? La pasión. Bueno, pues yo nací en Sevilla y he vivido prácticamente toda mi vida en Sevilla, quitando 4 años que viví, pero en una región cercana, tampoco he vivido nunca muy lejos de aquí, de mi tierra. Y yo es que empecé la poesía con unos 19 o 20 años y fue por casualidad, porque yo desde los 18 escribía en un blog relatos breves. Y a mí me gustaba más la narrativa, o sea, yo jamás había leído poesía, no me interesaba en absoluto. Entonces, teniendo yo 19 o 20 años, empezó a haber aquí en Sevilla unos ciclos de recitales de poesía en bares eh, que, que fueron un repulsivo, no, un revulsivo para la cultura de aquí, ¿no? Eso se fue extendiendo y al fin acabó siendo un revulsivo para toda la cultura y todo el panorama literario de España. Este ciclo de recitales se llamaba La Noche del Cangrejo, pero claro, yo llegué cuando aquello todavía no era nada, o sea, eran simplemente unas personas que se reunían en un bar a recitar. Yo me hice amigo de ellos, de Antonio García Villarán y de Nuria Mezquita, por asistir tan frecuentemente, y después de varios meses ya que éramos amigos me dijeron, pero bueno, tú, ¿cómo que no escribes poesía? Eso es imposible que tú... Y yo decía, no, si yo no sé escribir poesía, no. Y entonces me dijeron, venga, el mes que viene tienes 20 minutos en el escenario para hacer lo que quieras. Y claro, ya como que me forzaron a escribir poesía. Y eso gustó y no sé por qué, porque claro, eran los primeros poemas que yo escribí en mi vida, malísimos, ¿no? Pero bueno, eso gustó el espectáculo y entonces ya me encargaron más bolos, ¿no? Bueno, pues de la semana que viene en El Perro Andaluz, un ciclo sobre poesía de tal tema, la semana que viene no sé qué, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada vez que iban saliendo bolos, pues en esos bolos tenía que recitar y por tanto ya me iban obligando a escribir. Con el tiempo ya yo entré en filología, ¿no? Porque claro, yo entre los 18 y los 19 años yo hice publicidad y relaciones públicas. Y con 20 años ya me metí en filología hispánica. Claro, a partir de que entro ya en filología hispánica, pues ya empiezo a leer y ya más, ¿no? Y ya me empiezo a formar más. Pero vamos, los primeros poemas fueron así. Cuando ya hubo unos 50 poemas, pues ya ellos dijeron, mira Javi, Antonio dijo, Javier Gato no puede estar sin un libro de poesía, entonces estos poemas se los vamos a publicar. O sea que fue todo como muy... Una cosa llevó a la otra, pero fue una cosa como caída del cielo, ¿no? Yo nunca he tenido esa vocación, yo no nací diciendo quiero escribir poesía, porque para empezar ni la leía, ¿no? A mí eso no era un género que no me interesaba, pero bueno, surgió así, ¿no? Si me hubiera dado por... A mí me interesaba más la narrativa y el teatro, pero bueno. Bueno, como dicen, los angelitos hicieron el camino, ¿no? O sea, te llevaron de la mano. Sí, la verdad es que fue una cosa totalmente de casual, ¿no? O sea, fue una cosa totalmente... Sí. Pero lo más importante, yo creo que ahí fue también tu actitud, porque es que no a cualquiera, a mí me dicen la próxima semana, alístese porque va a tener 20 minutos para presentar, yo quedo, creo que no, gracias. O sea, lo más importante ahí fue tu actitud, las ganas y que te le mediste y lo hiciste. Así La que, energía que le puso, sí, ¿no? buenísimo. Sí, es que yo tengo muchas carencias, pero la energía, carente de energía, no. De hecho, es que llevo 20 años batallando, o sea, eso es lo de menos, ¿no? Luego ya, por supuesto, me fue interesando la poesía, me fue gustando más, hasta que, claro, ya hoy en día, obviamente, es mi género favorito como lector incluso. Y claro, ya que no quedo simplemente en
un grupo de amigos que se reunía para divertirse, ¿no? Luego yo ya fui publicando más, incluso cuando ya acabaron las noches del Cangrejo y cerró la editorial Cangrejo Pistolero Ediciones, yo he seguido escribiendo, ¿no? Entonces, pues sí, yo soy mucho de luchar, me estimula en la lucha. Qué Importantísimo. maravilla, que no, está buenísimo. Bueno, y tanto fue la lucha que ya tiene 5 poemarios, entiendo, ¿no? Sí, en 2023 salió el último, que sería el quinto. Estoy pendiente de que salga una plaquette en otra editorial, porque una plaquette es como un mini poemario, ¿no? Son poemarios que no tiene entre 40 y 60 poemas, sino que tiene a lo mejor 15, 17, ¿no? Como un mini poemario. Entonces, porque estos son una serie de poemas que son como anexos al último libro, ¿no? O sea, son poemas que surgieron a partir del último libro, lo que pasa que no cabían dentro. Y esto es como ¿cómo se llama? El bonus track, ¿no? Que se dice en los discos. Y luego también he terminado otro libro pues el año pasado, lo acabé, y ese lo he mandado a una editorial. Estoy esperando que me digan si les gusta o no. Es decir, que explícanos a los que no sabemos nada de esto, por favor, los que no estamos en este mundo. Un poemario tiene que tener una cantidad exacta de poemas, un mínimo y un máximo, y ya de ahí no hay más. A ver, eso es realmente, o sea, desde el punto de vista filológico, no, porque eso es a nivel de los editores, ¿no? O sea, una cosa es la teoría de lo que tiene que ser, lo que tendría que ser teóricamente, y otra cosa es que, claro, tú llegas luego a una editorial, mandas un correo a la editorial y dices, oiga, ¿me puede publicar este libro? Y ahora el libro tiene 5 poemas, o 15, o 25. Pues a día de hoy, o sea, en los años 20, en la época de las vanguardias, o incluso todavía en los años 60, 70, había libros pequeñitos, ¿no? De los primeros libros que escribió Luis Alberto de Cuenca, no recuerdo cuál, creo que el poemario que se llama Necrofilia es un poemario brevísimo. O sea, son 4 poemas mal contados. Pero claro, hoy en día ya no. Entonces, hoy en día, un editor solo te va a publicar un libro si tiene entre 40 y 60 poemas, o a lo mejor te lo dicen versos, ¿no? Con un mínimo de no sé cuántos versos, no sé, 900, lo que sea, ¿no? Cuando no llega a ese número de versos o de poemas, se habla de plaquette. Que plaquette sería como un mini poemario, que antes se publicaban muchas, pero ya hoy en día no hay muy pocas editoriales que publiquen esto, ¿no? Desgraciadamente. Yo creo que nada más que queda una en España que sigue publicando plaquette, que por eso se la han enviado. Muy bien, qué bueno. Oye, me pareció curiosísimo e interesante. Me encanta lo de que declamaban así en bares y en cosas. O sea, se acostumbra, ya no existe el cangrejo, pero siguen algunos bares donde todavía lo haces de vez en cuando y declamas o no. O ya estás dedicado a la pluma y a publicar y... Desgraciadamente, sí, ya estoy dedicado a publicar porque todo el movimiento que había en Sevilla y en España en general de recitales en bares, en locales, eso murió, pero hace más de 10 años. O sea, yo creo que eso, bueno, o 10 años, ¿no? Yo creo que ya en 2000, porque cuando acabaron las noches del Cangrejo, el relevo lo tomaron unos niños que hacían un ciclo de poesía y de perfopoesía llamado Actos Poéticos. Por eso también murió. O sea, aquí en Sevilla, desde luego, ahora mismo, desde 2015, los recitales murieron, los recitales estos que estoy explicando, ¿no? O sea, que son recitales en bares, en los que no es solo leer, poesía mezclada con... poesía combinada con música, poesía combinada con performance, o sea, una poesía muy experimental. Eso ya no, hombre, habrá algún recita por ahí, ¿no? De que hagan, yo qué sé, en la Carbonería o en algún cenáculo de esto, que vaya alguien a leer en decasílabos, allí todos muy serios y todos muy bien puestos, ¿no? Bueno, puede que lo haya, pero claro, eso no es ni la sombra de lo que fue la revuelta sureña, ¿no? Claro. Oye, qué maravilla, Javier. Ajá, entonces cuéntanos. Ojalá vuelva algún día, porque como la vida da ciclos, de repente se vuelve a poner de moda declamar ahí en bares, pues me parecería que sería fascinante, ¿no? O sea, estar sentado en un sitio y alguien se levanta y declama poesía, me parece muy lindo, ojalá y regrese.
Pero cuéntame, tienes 5 poemarios, danos los 5 nombres de los poemarios. Sé que el último es el que estuviste presentando aquí, ¿no? Hace poco en Madrid. Sí, La el martes pasado lo presenté hace unas semanas, sí. que ese se llama, ese es el que nos envía, que el nombre me parece muy curioso, ¿no? Que es Conversión de la estatua de sal. Sí, ¿Correcto? sí, sí. Okay. Ese es el quinto. Ese es el quinto. Sí, ese es el quinto poemario, sí. Ok. ¿Y cómo se llaman los nombres de los anteriores por curiosidad? Que aquí somos muy curiosos. Sí, claro. El primer libro, como ya digo, que es un libro, pues, es un libro muy que a mí no me gusta, ¿no? Porque claro, es un libro en el que no hay, que escribí yo careciendo de toda formación literaria. Se llama Diario de un gato nocturno, desde 2009. En 2012 salió 72 demonios. Lo que pasa es que ese libro se escribió en 2010. Entre 2009 y 2010, pero salió en 2012. Y luego en 2016 salieron de golpe en 2 editoriales distintas, ya que no eran Cangreo Pistolero Ediciones. En 2016 salió por un lado Liquisca en Isla de Sirtolá, que es un libro que se escribió en torno a 2012 o así. Y salió en Huerga y Fierro, salió Flechas contra el Fuego, que es un libro que se escribió en 2014 o así. Y luego ya el último, ¿no? Conversión de la estatua de sal, que me la ha sacado otra vez Isla de Sirtolá, ha querido contar conmigo de nuevo. Y nada, es de 2023, salió en 2023. Bueno, y cuando, por ejemplo, en este evento que tuviste la semana pasada, ahí no haces ninguna clase de performance o de mostrar, no sé, Alguna lectura hiciste, me imagino, ¿no? tus poemas como en vivo y en directo. Bueno, hice una lectura, claro, es que la performance, o sea, perdón, la presentación era una librería, entonces, claro, es como un sitio un poquito más serio para poder hacer algo, pero es que, claro, tengo muchísimas ganas, porque es que yo realmente, mi formación literaria, no solo de lectura, ¿no? Me refiero a la formación integral, ¿no? O sea, la manera de recitar, la manera de, porque, claro, un poeta no es solo alguien que escribe poemas, o sea, si escribes unos poemas fantásticos, pero luego no sabes leerlos ni ponerlos en pie ante el público, pues ahí falla algo, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que esa formación de cómo poner en escena el poema, pues a mí como me han enseñado a ponerlo en escena es mediante un recital perfopoético o un perfo recital o usar el spoken word, que es palabra y música, o sea, poesía y guitarristas o músicos o algo a la vez tocando, ¿no? Entonces, claro, yo me aburro mucho cuando ya los únicos recitales que existen hoy en día es 4 personas muy serias sentadas en una mesa así linealmente y un presentador diciendo no sé quién nació en Alcalá de Guadaira en el 87 y estudió no sé qué y tal, bueno, que recite. Y a mí me gusta el espectáculo, me gusta el circo, el cabaret, ¿no? En eso me he criado yo, entonces estoy deseando poder volver a hacer eso. Qué emocionante, Qué sí, bien, qué emocionante me encanta. sería que tú pudieras hacerlo en una de tus presentaciones de uno de tus libros, porque te están quitando parte de lo que te da esa pasión a ti, ¿verdad? Sí, además, de hecho, durante bastante tiempo a mí me costaba mucho escribir poemas porque, claro, yo estaba acostumbrado a que la inspiración me llegase después de haber ido a un perfo recital de esto. O sea, yo no estaba acostumbrado a estar en mi casa solo leyendo en la cama un poemario y decir, pues esto a mí me da ideas de, no, o sea, no era una cosa tan... yo no estaba acostumbrado a eso, ¿no? Yo estaba acostumbrado a estar en un recital y entonces el recital me daba a mí la energía y las ganas y la motivación para seguir escribiendo. Y como dejó de haber recitales en Sevilla, pues claro, al principio me costaba un montón escribir, sí, pero bueno, ya me voy
qué remedio, ¿no? Ya pues he aprendido a escribir sin que haya recitales, pero hombre, a mí me encantaría que lo hubiera. De hecho, hay un proyecto por ahí que no sé si al final se hará o no, que hay varias personas interesadas en volver a hacer un ciclo de recitales de este tipo en Sevilla, ¿no? O sea, recitales con música, porque quiere hacer performance que la haga, etcétera. Qué bien. Ay, nos cuentas, nos vas avisando porque sería muy emocionante ir a ver, a ser parte de esto. Sí, no, me parece de verdad que es curiosísimo y me imagino la energía y la magia que debe haber eso, ¿no? De combinar las letras, las palabras con la música, con el performance, o sea, ay, es mucho más atractivo, como tú dices, que 4 personas leyendo, tú sabes, a voz bajita, tú sabes, ahí frente a personas. Pero bueno, la presentación tuya aquí estuvo muy bien, sé que fue en la librería Antonio Machado, ¿no? Sí, Muy es una bien, librería ¿no? fantástica. Sí, ellos tienen dos, ¿no? Ellos tienen una que está por el Círculo de Bellas Artes, Ajá. creo, y otra que está en la Plaza de la Salesa. Yo estuve en la de la Plaza de la Salesa, que también es fantástica. Y bueno, me quedé contentísimo, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, como es un extra, este tipo de perfos recitales no son para hacerlo en una librería, ¿no? Porque es como muy serio, además Claro. puedes hacer así, darle un golpe a una estantería que se caiga. Eso es mejor hacerlo en un bar con escenario, sala de conciertos, este tipo de escenarios, ¿no? Claro, oye, y cuéntanos en tus palabras, haznos cómo tú describirías, o sea, en pocas palabras para que la gente sepa, de conversión de la estatua de sal. O O sea, sea, ¿cómo lo describirías? que explique Ah, por qué el libro se llama así. no, que describas o sea, el contenido. Es una poesía más Ah, de amor, es poesía más de dolor, más de experiencias propias, más de, o sea, cuéntanos un poquito así como un mini resumen y nos dices dónde se puede conseguir. No sé si se puede conseguir en Antonio Machado o es sí, online. bueno, Isla de Sitola tiene distribución nacional, entonces pues se puede conseguir el Antonio Machado, obviamente, porque allí ahora mismo hay libros de eso, Claro, ejemplares, perdón, pero también se puede conseguir en Casa del Libro, en el Corte Inglés, en la FNAC, en la Central, o sea, Muy ya, a lo bien. mejor no está en la estantería, ¿no? Porque es que hay muchas veces que la gente es un poquito floja. O sea, la gente llega a la librería, no ve el libro en la estantería, ah, pues no lo compro. Vamos a ver, habla con la muchacha o el muchacho, encárgalo y en 3 días te llega. Que a la gente hay que dárselo todo muy migado. Pero que, pero que sí, que tiene distribución nacional. Ah, te voy a contar de qué va el libro, lo que pasa es que voy a ajá. encender la luz porque es que está de pronto poniéndose nublado todo aquí. Dale, Dale, Va a dale. llover de tranquilo, nuevo. Tranquilo, ok. tranquilo, que aquí estamos con cafecito y no hay apuro. Bueno, yo quiero ahorita preguntarle que escoja un poema de cada uno de los libros. Ahorita él nos va a dar. Ah, bueno. Ay, te van a poner por Ahora aquí sí a. te vemos. Sí, ahora sí, es que se está poniendo nublado de que va a llover de nuevo. Que, bueno, Conversión de la Estatua de Sal es un libro que escribo yo a partir de... O sea, yo dejé el mundo de la poesía en 2016, ¿no? Yo me retiré del mundo de la poesía porque estaba cansado de ciertas dinámicas que hay en este mundo, porque claro, una cosa es estar escribiendo en tu casa y otra cosa, o sea, a ver cómo lo explico. El trabajo del poeta realmente no es escribir poemas, o sea, eso es el 3% del trabajo. El 97% restante del trabajo de ese poeta es el fotocall, los amigos, el estar en el candelero, los enchufes, las adulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo esas dinámicas ya me quedé quemadísimo porque ya no me apetecía seguir con eso, teniendo otros problemas en mi vida que tenía, ¿no? Como para encima seguir con eso. Y entonces yo lo dejé en 2016 habiendo sacado el libro de golpe. Luego en 2020-21 empiezo a escribir en mi casa por aburrimiento, o sea, porque digo, venga, voy a escribir, pero no para publicar. Y claro, de pronto en 2022 digo, a mí nadie me va a publicar estos poemas, a mí de mí se han olvidado ya todos. Y volví a escribir a Isla de Sitola y me dijeron, no, hombre, Javier, sin problema, hombre, no te vamos a publicar a ti. y ahí salió, y ahí salió el año siguiente. Qué ¿Qué tal? maravilla, claro, es que debe ser, o sea, tienes que ser bueno en lo que haces para poder llegar donde has llegado, O sea, que fue ¿verdad? durante el encierro de COVID, más o Imagínate. menos, entiendo.
No. Fue, Eh, eh, 2021. sí, coincidió con esa época, coincidió con el COVID, coincidió con la guerra de Ucrania, bueno, el comienzo de la guerra de Ucrania, fue más o menos en esa época, ¿no? Entre 2020, entre 2020 y 2022, Claro, sí. claro, y estaba comenzando, en el 2021 comenzó, ¿no? 19. 19. Ah, Finales bueno, del 19, por eso, pero el 20, Bueno. dice que estaba escribiendo en el 2021, era un pleno momento donde estábamos todos volviéndonos locos y qué bueno que la inspiración te acompañó. La musa te visitó. Bueno, yo entiendo que para un escritor como tú, o para un escritor, cada libro es como su bebé, ¿verdad? Y yo sé Sí, que tú dices que el primero no te sientes muy orgulloso o no te gusta mucho porque no tenías tanto entrenamiento, pero yo igual quisiera que tú escogieras un poema de cada uno de los que has escrito, de cada uno de los libros que has publicado. Por lo vale, menos una pues voy a estrofa buscar que te quede aquí, marcado. que lo tengo aquí delante. Vale. Bueno, del primer libro, ¿no? Para que se vea del diario de un gato nocturno, por ejemplo, ¿no? Claro, es que de este libro se salvan pocos poemas, pero bueno, voy a leer este, que es un poema que aparece mucho, que apareció en mucha antología porque a la gente le gustaba mucho, que se llama Lourdes, no es Lourdes por la Virgen de Lourdes, es Lourdes por una conocida mía que se llama Lourdes. Entre el choque de los vasos de whisky, las risotadas degradadas con éxtasis, el acoso de luces y flashes en la bruma, entre el roce lascivo de bultos y curvas, el rictus fúnebre, implacable, de Lourdes. Por encima de la música ensordecedora me llegan los alaridos del silencio de Lourdes, toda labios sucios de carminagrio. Verla observándolo todo desde la barra, con ojos de vodka, es ver que al fin y al cabo el hombre es un ser para la muerte. ¡Wow! 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 ¡Qué Eso de fuerte! ojos de vodka. Oye, que Lourdes, Lourdes. Qué bien, oye, y ese fue tu primer libro, imagínate, tu primer poemario. Sí, pero este primer libro, es que claro, si leemos ahora poemas del último o del penúltimo, vais a ver el salto grandísimo, porque claro, estos son poemas que están escritos, aunque haya alguna imagen así como ojos de boca, tal, vale, pero tampoco es un lenguaje súper trabajado en las imágenes, o Eso es sea, es verdad. poesía realista, ¿no? Es poesía figurativa, poesía como de la experiencia, como... No sé Claro. si me explico. Sí, 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 pero me parece claro. interesantísimo que tú mismo puedas apreciar cómo fuiste evolucionando, Evolucionando. ¿no? Pero no Y será nosotros también también que verlo, tú, escucharlo. sí, yo quiero ir de los otros cuatro, porque de pronto tú, como eres el autor, eres demasiado fuerte contigo. Crítico contigo Sí, mismo. Claro, porque realmente, o sea, yo creo que todo autor, tanto de novela como de lo que sea, o sea, va evolucionando, pero porque él busca la evolución, ¿no? O sea, Claro. yo creo que un escritor no va escribiendo, o sea, va diciendo, a ver, teniendo en cuenta los libros que tengo hasta el momento, el próximo paso, el próximo peldaño de la escalera, ¿cuál tiene que ser? ¿Y en qué tengo que mejorar, no? O sea, yo creo que el escritor tiene que estar todo Claro. el rato viendo la manera de no repetirse, de no, de que el próximo libro no sea peor que el anterior, sino mejor, ¿no? Yo creo que es así, ¿no? sí, Definitivamente. obvio, hay que Es así. evolucionar. Y estoy seguro que así fue tu proceso. Bueno, a ver, ahora uno del segundo. Vale, a ver, venga, pues, de 72 demonios del segundo libro, claro, aquí ya en este segundo libro, o sea, este libro se escribe como un año después de que se haya publicado el diario, lo que pasa que salió en 2012, pero claro, aquí veis ya directamente la diferencia en el estilo, ¿no? Esto es una poesía totalmente antirrealista, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? Dice, en el jardín de dedos muertos solo queda en pie, vale, sí, solo queda en pie una falange esmaltada de lástima, señalando al cielo entre sollozos. Florece de un peñasco en el centro un torso inerte, amoratado,
sin brazos, ni rostro, ni nombre. Entre sus piernas al aire abiertas, magulladas por sombras roqueñas, implacable un clavo pináculo incrusta, la carne fría la aspereza. El sexo está vacío, el sexo está seco. Veis que este es un poema en el que aquí ya no se sabe ni de qué se está hablando, ¿no? Son poemas totalmente simbolistas. Aquí no dices tú, bueno, vale, está hablando de una mujer que está en una discoteca, ¿no? Dices tú, ¿este poema de qué va? Entonces, claro, yo a partir de este segundo libro ya escribo así, todo el rato, por decisión mía. ¡Wow! Ese me dio miedo. Sí, bueno. Una historia, el uno fue el primero fue una historia de pasión y el segundo fue una historia de terror, como ¡ah! No tanto terror, yo más bien diría eso como enigmático, ¿no? A mi hija le encantan las historias de terror Sí, y le encanta, pero la descripción es como que cada a mí quien, el corazón se me puso cada así. quien lo interpreta a su Sí. manera, ¿no? Obviamente. Sí, bueno, en verdad es terror, pero vamos, fue terror real, ¿no? Esto no, o sea, este libro, es que claro, no es que este libro se habla de cosas que no que a mí no me interesan, ¿no? O sea, en verdad este libro es muy autobiográfico. Lo que pasa que, claro, en el primer libro la autobiografía es más evidente, porque de hecho el libro se llama Diario de... O sea, que es como que tú contando tu vida. ¿Qué pasa? En este libro también se habla de cosas de mi vida, pero están como ocultadas, están como camufladas, ¿no? Camufladas utilizando este lenguaje, estas alegorías, pero claro, este libro, ¿por qué se llama así? Porque, o sea, ¿y por qué aparecen estas imágenes tan tenebrosas? Porque realmente aquí están contando una historia terrible, ¿no? Que a mí me ocurrió en esa época, en 2009, ¿no? En 2009 pasó. Es que a mí en realidad los problemas más grandes de mi vida no me los ha dado la literatura. O sea, yo abandoné la literatura, pero no porque a mí me hubiera la literatura hecho un daño grandísimo, ¿no? Yo todos los problemas que he tenido en mi vida han sido fuera de este mundo por otros motivos, ¿no? Claro. Entonces, esto es una forma de tú desfogar, sacar, Drenar, drenar, de pronto como poder dar un paso adelante, de pronto de afrontar esos momentos tan difíciles que has pasado. Sí, o sea, los primeros 3 libros que yo publiqué son libros en los que la poesía funciona como catarsis, es decir, como lo que has dicho, ¿no? O sea, limpiarse, sacar eso, ¿no? O sea, los primeros 3 libros son hablando de... o sea, es un intento de trabajar con el tema del dolor, el tema de... lo que pasa, claro, a partir del 4 ya se acaba eso porque... Luna Miguel tiene un poema que empieza diciendo algo así como: he escrito un libro por cada hombre que he amado, y el poema acaba diciendo y ahora no sé de qué voy a escribir, porque como ahora estoy sola, ahora de qué hablo si no tengo de qué quejarme. Entonces, claro, en cierto modo a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? Llega un punto en mi vida en que yo ya llevo una vida muy tranquila y muy estable y muy relajada. Entonces, claro, ya no vale eso de estar siempre haciendo catarsis. Entonces hay que recurrir a otro tipo de inspiración, eso. ¿Cómo se llama el tercero, Javier, el tercer libro? El tercero se llama Liquiska, que en verdad esa es la pronunciación, pero esto se escribiría Licisca con la primera I griega, ¿vale? Porque esto es una palabra latina. Liquiska es el sobrenombre que se ponía la emperatriz Mesalina cuando escapaba de su palacio. Licisca. Mira. Licisca. Ok. Bueno, a ver, y entonces escogemos uno de este. ¿De qué, perdón? Puedes escoger uno de este. Ah, sí, que no había oído bien. A ver, Al azar, lanza la ruleta así. vale, sí, este mismo. Se llama Muerte de Acteón. En este poemario todavía yo hablo de cosas autobiográficas, pero claro, ya digo, no de una forma evidente, ¿no? Como me levanté y me pasó esto, ¿no? Es como utilizar temas mitológicos, temas de la cultura, como Acteón, ¿no? El mito de Acteón, en fin, se llama Muerte de Acteón y dice:
Una mezquina brecha separa mis ojos de tu cuerpo enroscado entre imágenes, desnudado de anécdotas, retorcido entre los muslos de las palabras. Y esta espuma que enturbia la mirada, este denso tapiz impuesto de mitos y datos, desdibujando la visión de la carne. Al otro lado tú, Claudio, desconocido siempre. Cómo tocar tus hombros sin un discurso, presionar la piel sin interpretarla, saber del amor y no del relato greco-barroco que me sitia, derramar licores sobre tu pecho, próximo, concreto, verdadero por encima de esta miopía, acechando desde el lenguaje. Pero he golpeado cada noche mis pupilas contra este muro y no hay nervio que alumbre lo exterior al poema, no hay verbo que detenga tu reflejo en estas aguas sucias que giran y bullen. Por eso mis ojos secos, desmembrados a dentelladas, alimentan 100 vientres que dan sentido a nuestras sombras. ¡Wow! ¡Wow! Aquí también ya hay Fue metapoesía. cambiando, ¿no? ¿Qué? Del primero al segundo al tercero, o sea, Bien. Claro, cada vez va cambiando. Aquí ya va habiendo una transición, porque aquí no solo habla de cosas autobiográficas, ¿no? De hecho, ese Claudio al que se está hablando no es una persona que se llame Claudio. Claudio, ¿por qué? Porque si el yo lírico que está hablando en el poema es Mesalina, pues entonces, y el esposo de Mesalina era el emperador Claudio, pues por eso se dice Claudio. ¿Vale? Por eso, ¿no? Todo el rato cuento con esto. Y aquí ya hay metapoesía, es decir, poesía que reflexiona sobre el propio acto de escribir poesía. O sea, no sé si me explico. O sea, la metapoesía es poema cuyo tema es cómo se escribe un poema o por qué que escribe un poema o qué hace que... ¿sabes? ¿No? Es un tipo de poema como más filosófico. más filosófico, justamente te iba a decir. Eso. Oye, Wow. ¿qué tal? Y los ojos que alimentan, como los ojos secos que alimentan. Wow, es que Sí, todo es como, no, ah, quiero aprenderme ese pedacito. Mis pupilas tocan contra Sí. los muros. Oye, fascinante, ¿verdad? Felicitaciones, Wow. me encantó. Sí. Muchas gracias. Y ese es el tercero, Pau. Ese es el tercero. Sí, El ese fue cuarto, el ¿no? tercero. Estamos en el cuarto. Cuarto se llama. Sí, el cuarto, sí. El cuarto es Flechas contra el fuego, que lo sacó Huerga y Fierro. Este libro ya, aquí no hay nada autobiográfico. O sea, aquí no se está ya haciendo alusiones o indirectas a personas en mi vida o a cosas en mi vida. No, este es un libro ya de reflexión pura. Que a partir de ahora, desde entonces hasta hoy en día, yo la poesía que escribo es así. Yo no escribo una poesía contando cosas que me pasan o mis sentimientos. Bueno, puede ser mi sentimiento ante determinado tema, pero a partir de aquí ya es una reflexión de decir, vamos a ver, voy a escribir un poema sobre tal asunto. Pues mira, venga, os voy a leer de Flechas contra el fuego un poema que se llama Séneca impugnado en Damasco. Flechas contra el fuego se escribe en 2012, 2013, en esta época empezó la guerra de Siria. ¿Vale? Entonces, aquí se está hablando se está aludiendo un poco a eso, ¿no? La bomba de cloro levantó en nuestros ojos una nube de tiburones, púas, incendios negros. Las muelas del mar se astillaron entre espasmos cuando la lengua de gas negó el color a los azafranes. Desde esa noche, cuando los pulmones quemados de guta golpearon la estéril luz de nuestras pantallas, vimos la imagen de la justicia decapitada y vomitamos orugas y taipanes. Pero tú, Séneca, rogabas desde tu aséptico perfil de Facebook encadenar a los lobos que claman por el círculo, quemar a la serpiente porque su danza enloquece, sostener la muerte con un guante de hielo, volvernos mármol junto a un niño que se deshoja. Los 1400 muertos no son una imagen, oh Séneca, sino la tierra aullando en nuestros músculos. Congelar nuestra rabia no disipa la niebla bajando por esas gargantas.
Los hombres están asfixiando, oh Séneca, mientras hablas de la paz de tu alma. Su muerte ulcera nuestras entrañas, nos impide purificarnos. Pobre Séneca, aterrado por la sangre tras la imagen, recluido en tu perfil sin actividad ni rostro, porque no has ardido, no has entendido. Porque no has ardido, no has entendido, ¿ah? Séneca. Imagínate, me encanta lo del juego que hiciste con Séneca, imagínate, guau. Ya este es el cuarto, Séneca. Mira cómo ha ido Sí, mutando, ¿no? Ha ido mutando. Claro, cada vez como más complicado, que a ver, yo, es la opinión que yo tengo, que luego, claro, luego se ve que parece ser que es al contrario, ¿no? O sea, hay poetas que con 19 años, no voy a nombrar quiénes, pero hay poetas de los años 70, 80 aquí en España, que con 19 años escribían como Dios, y de pronto llegan a los 27 y empiezan a escribir poesía realista, ¿no? O sea, es una cosa que yo no comprendo, porque se supone que tú tienes que empezar escribiendo de una forma prosaica, fea, y cada vez vas complicando, cada vez vas más, ¿no? Y entonces parece ser que eso, esa idea que yo tenía no es así. Pero bueno. Algunos van al revés, como dicen. Sí, yo creo que voy al revés, ¿no? Porque claro, yo pensaba, bueno, estas personas ya desde el primer libro escriben un libro preciosista y luego con el tiempo van como podando el lenguaje, ¿no? Cada vez siendo más sencillo, más no sé qué. A mí me pasó al contrario, quizá por eso, ¿no? Porque como siempre he tenido esa espinita de que yo llegué al mundo de la poesía sin tener ni idea de la poesía, pues claro, cada vez intento eso, ¿no? Hacerlo más sofisticado. Wow, pero Por muy favor. lindo. Este estuvo también súper bonito. Sí, no, todos han sido maravillosos. Ahora ya llegamos entonces Sí, al verdad. actual, ¿no? Conversión Sí, ahora de está sal. el último libro es el de Conversión de la Estatua de Sal, y voy a ver aquí, a ver, hay varios, pero voy a elegir, a ver de todos los que hay. Uy, ahora se me ha subido mucho. Este no es. Tranquilo, Eh, el que tú elijas, el que tú quieras. Y qué bonito, ¿no? Vale. Está como yo. Venga, este poema lo leo yo muchas veces, de Conversión de la Estatua de Sal, porque Estatua de Sal, la primera parte, hay una serie de poemas sobre fiestas populares españolas, pero desde el punto de vista de la antropología de lo sagrado. Entonces, claro, realmente esas fiestas, con todo el simbolismo que tienen o todas las interpretaciones antropológicas que se le pueden hacer, invitan a muchas reflexiones. Y este es un poema que se llama Madrugada, que en verdad aquí de lo que se está hablando es del paso del Cristo de las Tres Caídas, de la Hermandad de la Esperanza de Triana, cruzando el puente de Triana, ¿vale? Eso, el tema es ese. Pero claro, tú lees el poema y si yo no te digo esto, no te enteras de qué va. Uy, no. Aló. ¿Hola? Ah, ya va que. Ahora sí, ya, ¿Ya? volviste. Sí. Ya. Sí, te quedaste Bueno, así un segundo, mira. Parte del show. Ajá. sí, Entonces, a ver, madrugada, hora del vapor trenzándose entre los dedos. Esta hora en que una nube se bebe la sal caliente y el metal arranca la carne, glaciares de néctar. Cada onda engendra un ojo sediento, la negrura hecha mirada, pululando bajo el perfume del hierro. Nudos trepando por el aire, persiguen la lentitud de una barca, su viaje implacable hacia el pozo, donde el fuego derrota la noche. El lucero del alba a caballo sobre la muerte, vanidad, hueco, inminente frío, la blancura de su casco. 3 caídas, sangre salpicando el río. Nuestro sol herido por la carrera del viento sujeta 4 furias. Se alinea con el llanto del cinto de Orión. No llores al Nilán por el leño verde, llora por ti, por tus 2 hijos. Triana es un incendio de peces brotando de granadas.
La estrella vespertina levanta las últimas anclas. Titán, héroe, león, fénix, te limpias y enciendes al otro lado del mundo. Wow, amigos, Javier Gato nos acaba de hacer, me encantó la idea, Pau, qué bueno que tuviste la idea de ir paseando por ¡Qué por maravilla! las Es que me etapas. encanta aprender de tu vida, de la y qué mejor forma de esto, y como nos lo has contado, de tal manera por lo que estabas pasando en cada uno de tus libros, en lo que estaba pasando en tu vida en ese momento, y cómo lograste después ya ponerlo en escrito, y qué bueno que hayas podido escoger un poema de cada uno de tus 5 publicados hasta el momento, porque ya veremos todos los que faltan, que estás muy joven y eres muy buena en esto. Claro que sí, y yo te Gracias. recomendaría, Javier, y tendrás todo el apoyo de Café con Acento, tú deberías coger la batuta, como dicen, ¿sabes? La bandera y volver a hacer eso de los bares. Me encanta esa Ay, idea. sí. O sea, Sí, ojalá se pueda en verdad llevar adelante, no solamente en Sevilla, por toda España, esa cultura de la poesía, de las palabras, eso hay que mantenerlo, ¿no? Eso me parece tan bonito y combinarlo con ese momento, esa magia del bar, ¿no? Sí, vamos, eso está pendiente y eso tarde o temprano se va a hacer. Lo que pasa es que, claro, es complicado porque hay que buscar el bar concreto, ver si al bar le resulta rentable, porque, claro, en 2008-2007, cuando empezó esto en Sevilla, la gente iba todos los jueves a escuchar poesía, pero, claro, veintitantos años después, o no, veintitantos, 20 años después, pues claro, quizá ya la gente no va a ir toda la semana a escuchar poesía, porque ya es como que la gente, como que el nivel educativo ha caído muchísimo. Entonces, claro, quizá el del bar te dice, bueno, toda la semana no, una vez al mes, ¿no? O también hay bares, porque claro, nosotros esto lo hacíamos en bares donde no nos cobraban ni un duro. ¿Por qué? Porque como se llenaba el bar pues y cada persona pedía una copa, pues ya era rentable. A lo mejor hoy en día te encuentras bares que te dicen, no, es que esto para ofreceros el bar durante hora y media que dure recitar, os vamos a cobrar esto, o hay que cobrar entrada a la gente. Y claro, yo no quiero que se le cobre entrada a la gente para escuchar poesía, ¿vale? Aquí ahora va a haber mucha polémica, porque opiniones hay muchas, hay gente que dice, ¿y por qué por un concierto se cobra y no se puede cobrar por poesía? No lo sé, pero es así. Entonces, Pero bueno, yo se no puede puedo... buscar la manera de un cover, ¿sabes? Un cover que cubra una copa o 2, no lo sé, ¿sabes? Porque una copa de vino y ya, algo así. Claro, se pueden buscar las maneras. No es que nosotros nunca hemos cobrado por un recital, no por nada, sino porque es que la gente no paga por eso. Yo no voy a entrar ni en los motivos, ni en cómo se arregla eso, ni me voy a poner ahora a reeducar a la población española para que entienda que no, porque no tengo tiempo para hacer esas cosas, para hacer pedagogía. O sea, yo necesito recitar y rápido. Y entonces, si la gente no está dispuesta a pagar, pues recito gratis. Pero que me da igual. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Me encanta la mezcla con la música. Oye, Javier, ¿verdad? Qué bonito. Felicitaciones. Me encanta no solamente la energía que tienes, sino la pasión que tienes y cómo has ido cambiando, evolucionando. Y creo que, como dice Pau, vendrán muchas cosas por delante. Hay que aprovechar hay que seguir esa evolución y ojalá sigas, bueno, sacando libros y será siempre bienvenido a Café con Acento, estaremos atentos, ojalá podamos organizar. Es más, si no, monta tu propio bar y lo llamas El Gato Nocturno. Ojalá, si me toca la lotería lo haré. Javier, una pregunta. Cuando tú dices que en el primer libro no estabas muy educado en el tema o no tenías ¿cómo se llama? La estructura adecuada para poder escribir, después de ese primer libro, ¿cómo para que la gente joven que está oyendo este programa, porque mucha gente nos ve en diferido, qué hiciste para llegar a este punto? ¿Qué fueron los pasos que diste? Bueno, el paso fue el mío, pero claro, esto no es ejemplo a seguir para nadie, cada uno tiene sus caminos, ¿no? El mío fue simplemente que me fui de la Facultad de Comunicación y me metí en la Facultad de Filología, estudié Filología Hispánica. Entonces, claro,
una carrera de 5 años en que en cada una de sus asignaturas hay que leerse mínimo 5 obras literarias, o sea, cada 4 meses te tienes que leer, yo qué sé, pongamos que hay, cada cuatrimestre habrá unas 5 asignaturas, o sea, cada cuatrimestre te tienes que leer como 20 obras literarias durante 5 años. Entonces, claro, al final algo se te tiene que pegar. O no, ya hay gente que estudia filología hispánica porque lo único que le interesa es analizar oraciones y pinta cajas y pinta árboles, cosa que no entiendo, pero bueno. De todo hay en la viña del Señor. Pero bueno, yo estudié, claro, yo lo estudié no de una forma simplemente teórica, yo me metí en filología para yo aprender de forma práctica, para yo poder incorporar estas cosas a mi... Pero no hace falta estudiar esa carrera, obviamente, ¿no? A lo mejor hay alguien que ha estudiado, que te digo yo, ingeniería, que no tiene nada que ver con las humanidades, pero luego llega a su casa, se sienta en el sofá y se lee los libros que yo me he leído. Pues esa persona, aunque no sea filólogo, va a acabar teniendo la misma formación siendo ingeniero que la que pueda tener yo. Sí. Definitivamente. Bueno, que gracias por compartir, porque es verdaderamente grande de ti. A leer, Sí, hay que a leer. leer. Esa es la manera, esa es la puerta más bonita para volar, salir, pasear, conocer el mundo. La lectura nos brinda tanta información y lamentablemente se ha ido perdiendo. Pero hay que dar el ejemplo y seguir convenciendo a la juventud de que la lectura siempre, ¡guau! Creo que es mágica, ¿no? Oye, y hablando de eso, te vamos a hacer 2 preguntitas curiosas de aquí de Café con Acento. La primera, si un poema fuera un lugar, ¿dónde te gustaría perderte escribiendo? Uy, si un poema fuera un lugar, ¿dónde me gustaría? Pero, o sea, ¿en qué lugar en qué lugar me gustaría, en qué lugar poemático me gustaría perderme? Pues, Escribiendo, ¿no? Mientras... sí, escribiendo, o sea, pues, a ver, es que cada libro me meto en un lugar distinto, ¿no? O sea, yo ahora mismo, por ejemplo, me estoy metiendo en un culturalismo, pero no de la cultura así clásica, vamos a decir, sino de la cultura arcaica, o sea, de la prehistoria. Yo ahora mismo, el lugar de los poemas es el paleolítico, el neolítico, todo eso, ¿no? Porque claro, ya el culturalismo de hablar de los griegos, los romanos, eso está ya muy pasado. Llevamos desde, bueno, pues desde que acabó el mundo romano recurriendo a las mismas cosas. Entonces digo, bueno, voy a hacer un culturalismo, pero de la prehistoria, del primitivismo. El paleolítico, imagínate. Está bueno. Sí. Está bien. Sí. A ver, Pau, ¿tú? Bueno, yo esta te la hago, a ver, ¿qué verso ajeno te gustaría haber escrito tú? ¿Algún verso que tú hayas leído en alguno de los 1000 libros que has leído, más de 1000 libros, que dices, fascinante, me hubiera encantado haber escrito yo esto? Wow. Es una pregunta complicada porque precisamente como me he leído 1000 libros, es como cuando dicen, ¿cuál es tu libro favorito? Que no lo sé, Sí. porque si yo me hubiera leído 5 libros en mi vida, pues más o menos elegí, pero claro, cuando te has leído miles, pues ¿cuál es uno? Di solo uno, no sé. Entonces los versos lo mismo, pero no te puedo decir uno solo favorito, pero sí es verdad que de los muchos favoritos que tengo, el de Fama Lima, el primer poema que tiene él, que es Muerte de Narciso. O sea, empieza diciendo Dana tejer tiempo dorado por el Nilo, luego también dice en ese mismo poema, la mano, el labio, el pájaro nevaban, era el círculo en nieve que se abría, mano era sin sangre, no, ¿cómo era? Era sin sangre la seda que borraba, la perfección que muere de rodillas. Bueno, es que ese poema es maravilloso, o sea, Muerte de Narciso no es un libro, es un poema pero largo, ¿no? Que eso lo publicó en una revista de Zamalima en el 37 o así, en Cuba. y es que es genial, ese poema es, vamos, haces así, dices, bueno, es que claro, yo me creía que la poesía era hablar de mi vida y no, o sea, en Zamalima hay una serie de poetas que te abren los ojos, ¿no?
Porque nosotros nos hemos creído que la poesía va de los sentimientos, de no sé qué, ¿no? Pero nunca nadie nos ha dicho que la poesía es la pureza de la belleza. Entonces, claro, hasta que uno no se lee estos libros, que claro, es más probable que se los lea un filólogo que se los lea una persona por gusto, no por nada, sino porque es que ni le han hablado de estos clases de poetas, ¿no? De un Octavio Paz, de un Oliverio Girondo, Alejandra Pizarni. Bueno, Alejandra Pizarni sí hay muchos sentimientos, pero entiéndase, ¿no? No es poesía conversacional. Blanca Varela, etcétera, etcétera. Pues claro, es que cuando uno lee eso se da cuenta de que todo lo que ha hecho hasta entonces no valía, que es lo que me pasó a mí. No, pero sí, vale, tú no sabes en el futuro, diremos nosotros entrevistamos a Javier Gato, nos declamó, mira, y tendremos ahí, tendrás una plaza, la Plaza Javier Gato, quién sabe, la vida da muchas vueltas, Javier. Mira, Javier, ¿y esta qué te parece? Rápido, porque ya se nos va el tiempo. Sí, ¿La sí. poesía se corrige más con la cabeza o con el corazón? Con la cabeza tiene que corregir el corazón. Becker decía, cuando siento no escribo. Y ya no puedo explicar más porque se nos va el tiempo. Gustavo Adolfo Becker, imagínate. Oye, Javier, qué gusto, qué placer. Sí. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido volando, pero qué rico comenzar la segunda temporada. Comenzamos ayer y mira, esta tenemos aquí con nosotros. Bienvenido, en verdad. Pau. Sí, qué maravilla, de verdad que bienvenido a la familia de Café con Acentos. Esperamos Muchas poder tener gracias. pronto de nuevo por aquí en Madrid. Y Sí. desafortunadamente la semana pasada no estábamos aquí en la ciudad, pero la próxima sí, y vamos a ir a verte y apoyarte en lo que nosotros podamos de nuestra parte. Muchísimas gracias. Sí, no, verdad que un Con gran mucho placer, amor, Javier. Y bueno, ansiosos de seguir escuchando El Gato Nocturno. Mira, un Exis 17 dice, la poesía es bella, es algo que viene de adentro, así es. No, de has escrito adentro. varias cosas bonitas por ahí, Sí, espectacular, te pusieron Maravilloso. bravo, maravilloso. Muchísimas gracias, de verdad. No, la verdad que bienvenido. Y bueno, Javier, gracias a todos por estar ahí. Ya saben, amigos, síganlo por Javier Gato de Toscano. @ Javier Gato de Toscano. Y no nos vamos, Javier, sin que antes Pau nos regale la frase del día. Pau, ¿con qué nos despides hoy? Porque Pau también es medio poeta. No van a Ah, estar sí, qué bien. No, para nada. Lo que pasa es que aquí nos gusta dejar una frasecita para que los acompañe el resto del día, como de inspiración o de ánimo, de buena energía. Aquí les va. Saber quiénes somos nos ahorra la necesidad de demostrarlo. Ujú. Uy, ¿Ves? Nos hace como pensar, como recapacitar, pero son simples las frasecitas del día. simple pero profunda, te diré, ¿oíste? La necesidad de Claro, demostrar. sí, invita mucho a los interrogantes, sí. Sí. Así es. Pero bueno, ya saben, amigos, Javier Gato, síganlo, busquen esos libros maravillosos, esos poemarios, 5 poemarios que podrán conseguir Fantásticos. y mantenerse al día con Javier. Bienvenido a tu casa, Pau. ¿Qué más hacemos aquí? Nos despedimos, mañana es miércoles, vamos a la semana. Javier, un fuerte abrazo allá, chiquillo. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Este villano. Y, Pau, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Javier? ¿Café con? Esto es Café con Acentos. Muy bien. ¡Esa! Fuerte abrazo, hermano, mucho cariño, ¿eh? Seguimos en Hasta luego, contacto y muchas que siga el gracias. éxito. Adiós. Continúa escribiendo. Chao, chao. Hasta luego. Nos Hasta vemos luego. mañana.